Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Palabras con Crier. Recuerden que estamos en nuestra temporada número 2 y pues siempre con temas de interés y de que ustedes siempre por ahí a veces nos están compartiendo sus sugerencias de temas que les gustaría saber. Pues hoy tenemos, como siempre, una invitada que nos va a orientar, nos va a hablar de cosas bien interesantes, así es que no se pierdan esta emisión, síganla. Y bueno, pues hoy está con nosotros Gaby Bárcena, bienvenida. Muchas gracias Oliver, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por la invitación, muy interesante el centro donde estamos. Muchas gracias, Gaby, y pues gracias por estar aquí. Pues bueno, tenemos muchas cosas que platicar contigo, pero como siempre, y hacemos con todos nuestros invitados, para que las personas que nos ven y nos siguen sepan y conozcan con quién estamos hablando y cómo ha sido su experiencia y su trayectoria y cómo es que están a donde están ahorita y lo que han conseguido y lo que han logrado. Siempre les preguntamos un poquito en relación a su experiencia, por ejemplo, experiencia escolar. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te iba a ti en la primaria, Gaby? ¿Eras así como del cuadro de honor, de promedio de 9-10? ¿Qué tal? ¿Cómo te iba ahí en la primaria? Me iba bien, sí me iba bien. La verdad es que sí, no puedo decir que no. Siempre me enfoqué en aprender más. Sabía que lo iba a necesitar tarde o temprano. Y había cosas que me llamaban más la atención y pues sí. Mi grupo de amistades también, entonces sí me gustaba estudiar. ¿Te gustó estudiar? Sí, muy bien. Sí. ¿Qué materia te gustaba más en la primaria? Todo lo que tenía que ver con la parte biológica. Wow. Sí, me gustaban las matemáticas, me gustaba la biología, las matemáticas, sí, por supuesto me gustaba. Sí. Perfecto. Oye, ¿y cómo fue tu cambio a la secu? También fue bastante interesante, sí, pues hay que echarle ganas, es de esfuerzo. Y me funcionó bastante bien, me gustó. Muy bien, qué bueno. Y también me imagino que las materias eran como por el mismo... Por el mismo camino, sí, es algo que desde muy chiquita me empezó a llamar la atención, porque de profesión soy ingeniero en alimentos, pero desde los 7 años me llevaron a la fábrica del famoso señor Costanzo, hoy ya no contamos con él, lamentablemente, y es donde más me llamó la atención todo lo que tenía que ver con comida. Entonces, a los 7 años yo ya venía muy enfocada a ese giro. ¿Y fue una visita de la escuela? Fue una visita escolar. Mira, fíjate, para que vea uno la importancia, no sabe uno, ¿verdad? Sí, ¿dónde acaba? En esta visita, los intereses que pueda desarrollar en un niño, ¿no? Una niña. Sí. Excelente, muy bien. Oye, y de ahí, bueno, entonces pasas a la prepa. ¿Y qué tal la prepa? ¿Fue complicada? También, sí. Cada grado se iba haciendo más complejo, demanda más esfuerzo, pero también fue muy interesante, ¿no? Es un grupo diferente de amigos, es un grupo diferente de trabajo y hay que aprender a adaptarse a esos nuevos grupos y me gustó mucho. Wow, sí. Qué bien, qué bueno. Oye, y entonces, bueno, me imagino que por seguimiento que has tenido, por ejemplo, primaria, secundaria, las materias que te llamaban la atención, que tú ibas identificando y viendo, te decides ya en la prepa a empezar a ver algunos estudios universitarios. Sí, ¿Cómo es que te decantas por la ingeniería? Porque por ejemplo, también está hay los diferentes chefs, ramas, por ¿no? ejemplo. Desde las mismas ingenierías, por ejemplo, ingenieros químicos, químicos, farmacobiólogos, etcétera. ¿Por qué específicamente? De alimentos. Bueno, a mi mismo gusto, por lo que tenía que ver con la chocolatería y también con cosas de repostería, me jalaban más a ese sentido. La ingeniería en alimentos no tenía tanto, era una de las carreras más recientes. Tenía una buena oferta académica y se me hizo muy interesante. Entonces tomé esa opción y pues me funcionó. Bastante interesante, una carrera muy completa, una carrera muy bonita. Poca gente se atreve a tomarla porque es demandante. Sí, me imagino. No es una carrera sencilla. Y pues en un país donde tal vez se confunde mucho lo que es una ciencia de lo que es un arte y entonces las empresas no siempre saben diferenciar los beneficios de tener
a una persona con más ciencia, con más conocimiento técnico, ¿no? Tuve la suerte de que sí hubo empresas interesadas, cada vez hay más empresas que entienden la necesidad de este tipo de carreras y pues trabajé en ese rubro por mucho tiempo y hoy todavía hago cosas de ese tema. De ese tema. Oye, y durante la carrera, por ejemplo, tú que ya traías como esta inquietud de los chocolates y todo eso. Bueno, para empezar, ¿sí te gusta entonces el chocolate, comerlo? Claro, Esa es tu pasión también. Me gusta no mucho y sé las bondades que ofrece y más por las bondades que por el sabor, me gusta y lo promuevo, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de que alguna gente ha catalogado, a veces hasta en la parte legislativa, por ejemplo, que el chocolate es una comida chatarra? Yo no uso la palabra chatarra, okay. ¿sí? Y no la puedes pegar a la palabra comida, okay. Si se comes por alguna razón. Ajá. Sí. A mí no me gusta catalogar a la comida con malas interpretaciones, okay. Ni dañarla con sufijos y prefijos, okay. No me gusta. Creo que si algo nos lo comemos es porque en algún momento fue diseñado para que nos proveyera de algo, ya sea una nutrición o algo que fuera agradable al paladar o algo que fuera interesante o diferente. Okay. Catalogar cualquier cosa como chatarra, pues es llamarle basura. Y muchas personas en este país se alimentan de esa comida chatarra, pero siguen teniendo algún tipo de nutrición, aunque sea de mala calidad o no tan elevada calidad. Que sería más bien como el término más adecuado, ¿no? O sea, alimentos sí, o sea, de más calidad, nutritivos, menos nutritivos. Sí, porque yo siento que de repente a veces tratan de usar esos términos como para que, como que para sacudir a la gente, ¿verdad? Claro. O sea, así de que, reacciona, claro. Eso no es tan saludable. Ajá, es ajá. chatarra, vamos a ponerle, ¿no? Entonces yo siento que de repente tratan de usar, obviamente que ya como una especialista tú, pues obviamente que tienes esa visión muy profesional sobre los alimentos. Pero referente a este tema, yo creo que es bien sonado y bien conocido, que empezando este año que va, las escuelas entraron en un sistema donde toda la comida menos saludable tenía que ya no estar en las escuelas, tenían que cambiar como sus menús, tenían que incorporar alimentos que tuvieran una mayor calidad o más nutritivos para los chicos. Y de repente esto fue como, ¿qué vamos a hacer por la misma costumbre que ya se tenía en las escuelas de los mismos alimentos de años, ¿no? De las mismas empresas que surten a estas cooperativas en las escuelas. ¿Tú qué opinas como profesional de los alimentos referente a este cambio? ¿Crees que sí realmente repercute en la salud de los chicos? ¿Es benéfico? ¿Qué opinión nos pudieras dar tú al respecto? Mira, esa historia de las golosinas en las tienditas de las escuelas ha venido evolucionando con el tiempo. Okay. Sí. Los papás o los maestros que pudieran estarnos escuchando, que nacieron en los 70s o en los 80s, consumían ciertos productos en esas tienditas que probablemente hoy tienen los mismos nombres y las mismas marcas, pero el producto es completamente diferente a lo que se consume hoy. ¿Sí? Los papás que nacieron en las décadas más recientes, a partir del 2000, probablemente ni siquiera tuvieron el gusto de probar esos alimentos más sanos o de mayor calidad nutrimental que se elaboraban anteriormente. ¿Qué pasa con estos nuevos productos? Vienen de muchos cambios que ha habido en el mercado, ¿sí? Los supermercados empezaron en México a tener un auge muy interesante a partir de los 60s más o menos.
y era un supermercado con ciertos productos. Luego fueron creciendo su necesidad de vender más cosas y acabaron vendiendo de todo un poco para facilitarle al ama de casa o a los padres de familia tener cerca en un solo sitio todos los productos. Okay. Para que eso ocurriera, la industria de alimentos tuvo que perfeccionar, tuvo que crecer, tuvo que cambiar. Lo que antes nos entregaban consumo directo, un pan consumo directo desde la charola de la tienda hacia nuestra casa, ya tenía que pasar por cadenas productivas, ya tenía que viajar a diferentes estados, ya tenía que moverse a diferentes climas, a diferentes humedades, a diferentes temperaturas, a diferentes alturas. Y el productor que podía estar, por ejemplo, en el norte del país, producía el producto y para llevarlo hasta el sur del país tenía que pasar por muchas cadenas. Tenía que pasar por transporte, que es un costo, tenía que pasar por almacenes, que es un costo, tenía que pasar tal vez por cadenas de temperatura, que es otro costo. Y si yo quería llevar, por ejemplo, un panquecito con crema, con mermelada, cubierto de chocolate, marca que todos conocemos, y lo quería llevar desde el norte del país hasta el sur del país, el producto no iba a resistir. Okay. El chocolate se iba a fundir, el pan se iba a secar, la crema iba a desaparecer de ese producto, ¿sí? ¿Qué hizo el industrial? Bueno, fue mejorando ese producto para que resistiera todo ese trabajo, para que resistiera todo ese manejo, ¿sí? Y entonces los supermercados empezaron a crecer tratando de vender los mismos productos de las mismas marcas en toda su cadena de suministro, ya sea un gran almacén o un supermercado. Esos productos luego los compraban las pequeñas tiendas, las tienditas de conveniencia, como son las tiendas que están en las escuelas, y de ahí surtían sus productos. Pero ya venían con toda esa carga de costos de esa cadena productiva. ¿Qué hizo el empresario? El empresario dijo, bueno, llevar mi producto desde el norte hasta el sur es sumamente caro. Entonces, esto ya en las cooperativas son las que compraban, ¿no? El producto, sí, lo recibían. Ajá. Y lo recibían ya con todo ese sobrecosto. Okay. Porque en el camino y en la historia de esta evolución del producto alimenticio, de esa golosina, pues vieron los empresarios la necesidad de meter nuevos empaques. Aparece el plástico, por ejemplo, ¿sí? Y entonces facilita ese plástico, ese traslado. Que se conserve, ¿verdad? Y en ese plástico ven la oportunidad de poner una impresión, de poner un monito, de poner un dibujo, de poner un logotipo. Y entonces el gobierno ve la necesidad de regular ese producto, de regularlo y exigir que vengan tablas nutrimentales, que venga con composiciones de ingredientes, que vengan cierta información en el producto. Había quien lo cumplía, había quien no, porque si yo me voy a un mercado de abastos, no va a haber ninguna etiqueta, va a ser granel. Y entonces, ¿qué pasó con esas amas de casa, esos padres de familia o esos niños? Veían un producto más elegante y veían un producto etiquetado con logotipos, con imágenes, con ideas atractivas, es decir, con publicidad, con marketing. Y todo eso costaba. ¿Y quién pagaba ese costo? El padre de familia que consumía ese producto. Pero al hacerlo tan atractivo, esos niños se enamoraron de esas marcas. Yeah. El producto puede o no ser bueno, pudo o no haber sido bueno, pero ya habían creado una emoción en el público, una atracción, una amistad con sus consumidores. Y esas marcas siguen vigentes. Y esas marcas son respetadas por el consumidor, son valoradas por el consumidor,
no importando lo que está adentro. Sí, cierto. ¿Qué pasa con el consumidor? El consumidor en muchas ocasiones cree que porque está empaquetado es sano. Es sano, está limpio, está sellado, cumple con regulaciones y es bueno para mí. Pero ese producto es muy difícil que el gobierno lo esté analizando, que la Secretaría de Salud se ponga al tanto de la calidad de cada uno de esos productos, ¿sí? Sería costoso. ¿Qué pasa? Que pequeños productores vieron esa oportunidad y empezaron a hacer lo mismo, empacar, etiquetar y gastar en toda esa imagen de producto. Esa imagen de producto acabó siendo más interesante que el producto per se. Esa imagen de producto la vimos en la televisión, la vimos incrustada en los programas televisivos, con el actor tomando esa bebida, con el niñito de la novela comiendo ese producto y indirectamente todo el que veía esos programas dejaba en su cerebro esas imágenes, ¿sí? La publicidad y el marketing gana por completo al producto alimenticio. Si ustedes se separan de ciertas marcas por un periodo de tiempo, por cuestiones de salud, por alguna idea propia, y las retoman después de un tiempo, muy probablemente no les van a gustar esos refrescos, esas bebidas. Como si te desintoxicaras, ¿no? Algo así. Sí, se desintoxica el cuerpo, se desintoxica el paladar. ¿Qué pasó? En esta evolución alimentaria no evolucionó el salario mínimo y este país, 70% de la población vive de salario mínimo. Sí hubo inflación, sí hubo alza de precios en todo lo que era proteínas, en todo lo que era fibras, en todo lo que era frutas. Pero ya no tanta gente podía pagar esas proteínas y esas fibras y esas frutas. Así es que de esos panquecitos o de esas botanas donde anteriormente había algo de fruta en la mermelada, se tuvo que reducir ese consumo de fruta. Si anteriormente ese chocolate tenía manteca de cacao y ese cacao cotiza en bolsa y cada vez es más caro, se tuvo que sustituir esa manteca de cacao, ¿sí? ¿Y cómo se hace una sustitución alimenticia? Cuando estamos buscando mejorar costos, se hace a través de las cosas que son baratas, como el agua, como el azúcar, como la fructosa, que a fin de cuentas es un azúcar, como los almidones, ¿sí? Entonces, si antes tenía una crema que tenía leche y la leche es una proteína y es cara, pues ahora voy a tener una goma que sepa a leche, que no es leche. Y voy a tener una carne que antes venía cortada de la res y servida prácticamente al plato, pero ahora todos esos traslados, todas esas cadenas de supermercados, todo ese tiempo que queda rezagado el producto en almacenes, demanda cambios en esa carne, por ejemplo, ¿sí? De forma que la carne se merma en color, se merma en sabor, se merma en textura después de sufrir todos esos traslados y refrigeraciones. ¿Qué hace el productor? Bueno, trata de corregir eso desde la fórmula de la carne. Y entonces empiezan las inyecciones cárnicas y empiezan a meterle agua para retener colores, para retener sabores, para retener conservadores, para modificar los volúmenes y pesos y a compensarla con proteínas de otros orígenes. Animales, vegetales o algo, pero que fueran más baratas que las propias de la carne, por ejemplo. Pero las regulaciones no avanzaron en sus controles a ese nivel. No le llamamos carne sucedánea,
No, pues no. Y es más, ni a veces el término ni ¿sí? lo hemos escuchado. Habrá quien no conozca ni siquiera las marcas de la carne que consume. Y como carne me refiero a pollo, a puerco, a res. Sí, pues. Todo tiene marca. Todo está inyectado. Todo. Madre, no me digas sí. eso. Si no todo, por no ser tan Sí, sí. drástico, la mayoría. Ok, sí. Pero uno va a una carnicería, la ve bonita y dice, estoy comiendo sano. Bueno, sí sano, pero es la misma carne que hubieras comido en los 70s, en los 80s con la misma calidad. Ya no. La cocino y le sale juguito. Que no es sangre. O quién sabe. Pues ya está inyectada, ese juguito es agua, ¿sí? Si fuera sangre, pues se vería como la sangre. Si yo me corto, pues voy a ver sangre, no voy a ver Entonces juguito. es el jugo, porque a veces la gente dice, ay, mira, le está saliendo la sangre o sea, me imagino que dentro de esas normas regulatorias, o sea, pues le quitan todo lo que es sangre, pero a lo mejor sustituyen esta parte del agua y hace que la misma carne suelte, ¿no? Exacto, y ahora tenemos carnes con un porcentaje de proteína cárnica, pero mezclada con muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Las regulaciones no solicitan etiquetados negros ni de ningún tipo a esas carnes que están en los racks de los supermercados. ¿Algún país lo tiene? Es que este problema es económico. Bueno, aquí ¿Sí? en nuestro país. ¿Qué es lo más caro en la alimentación? Las proteínas. Ajá, sí. La carne es una proteína. Okay. En países europeos vamos a ver productos de mucha mejor calidad porque los salarios mínimos son más altos, el poder adquisitivo es mayor y por lo tanto pueden consumir proteínas de mucho mejor calidad. A ver, Gaby, pero por ejemplo, este punto que tocas referente a la adquisición de las familias, yo por ejemplo veo que al refresco le subieron el impuesto y la gente lo sigue pagando. Claro. El cigarro le subieron y la gente lo sigue pagando. Claro. ¿No pasaría lo mismo con los demás productos? O sea que pues sí le subieron, pero pues la gente lo sigue consumiendo. Claro. Cuando nos vamos a los temas de publicidad, Ajá. la publicidad gubernamental o la publicidad de las asociaciones que están en pro de la mejoría en la alimentación de los niños en las escuelas, no mencionan a las proteínas. Uh-huh. ¿Por qué no se mencionan a las proteínas? Porque México, como país, no se ha enfocado en el ganado y no se ha enfocado en la agricultura. Tampoco se ha enfocado en que pueda tener agua todos esos productores para que todo eso se produzca. Es un país que se ha enfocado en importar proteína. Se importan los sueros de la leche, se importa la leche, se importa la carne, se importa el pescado, se importa la proteína. Hasta la gasolina, ¿no? Entonces, ¿sí? Okay. Entonces, si en un país tiene que mejorar su nutrición, tiene que aumentar su carga proteica. Tendría que producir más proteína. Producirla al grado tal que tenga tanta producción de ganado, tanta producción agrícola, que sea suficiente para llenar todas sus necesidades como país, para competir en precios y esos precios puedan bajar y el consumidor pueda tener más acceso a esas proteínas y que sea tan grande su producción como para que la pueda exportar a otros países y hacer dinero, tener utilidad por la venta de esa proteína. ¿Qué hacemos? Le compramos la leche a Estados Unidos. El que compra, gasta. El que gasta, empobrece. Exacto. México gasta, México empobrece. El que vende, gana. ¿Qué nos vende Estados Unidos? El excedente proteico que tiene, porque ya surtió su canal de distribución. Lo seguimos haciendo ricos a ellos, pues. Los seguimos haciendo ricos. Una buena iniciativa sería solicitar que en lugar de reducir lo que hace daño, Uh-huh. aumentar lo que nos da beneficios. Okay.
¿Qué pasó con estos supermercados, con estas normativas en los años? Viene una boga en los 90s, a principios del 2000, donde todos empezamos a consumir reducidos en calorías, reducidos en... Sí, bajo en grasa. Bajo en grasa, y una moda gigantesca. Y entonces el gobierno pone etiquetas. Hay que tener menos de 100 kilocalorías en el producto. Ok, y ya son normas y son exigencias. Y ahí viene toda la industria tratando de modificar todos sus productos que ya había hecho altos calóricos, que ya había convertido en sucedáneos, y ahora los tienen que hacer reducidos en calorías. Entonces el pan que nos comíamos inicialmente ya no es el que está hoy en las escuelas. ¿Cómo lo hicieron reducido en calorías? Muchos solo lo hicieron más pequeño. La porción, ¿verdad? Es más pequeña. Porque no hallaron forma de resolver cómo reducir calorías. Otros metieron sustitutos de azúcar, por ejemplo, ¿sí? ¿Y en realidad sí son más saludables entonces? ¿O? A ver, veamos la palabra saludable. Ajá. Saludable es que me hace bien, no es que me deje de hacer mal. Ok. ¿Sí? Saludable es una proteína que me da más. Okay. Lo que me deja de hacer mal no me aporta algo. Un sustituto no me aporta algo. Tal vez algo de caloría. Menos que la que me proporcionaba un azúcar, por ejemplo. Pero ese es el cambio que tenemos que buscar. El gobierno nos pidió reducir calorías cuando nos tenía que haber solicitado aumentar fibra, aumentar fruta, aumentar proteína, más que reducir. Okay. Si yo voy a vender un producto de 100 gramos y le voy a quitar una cantidad de gramaje en carbohidratos, pues tal vez lo hago más pequeño. Pero si yo sustituyo y me veo obligado a poner mejor calidad nutrimental, más proteína, pues voy a tener que quitar carbohidratos, voy a tener que quitarle algo para tener otra vez 100 gramos de producto. ¿Sí? Okay. ¿Afecta costos? Sí. Lo más caro son las proteínas, lo más barato son las grasas y los carbohidratos. Por eso los productos que están en las escuelas ya son más baratos en proporción de lo que se vendía, pero su calidad nutrimental se ve mucho más mermada, okay, porque para poderlo hacer más barato tuve que meter más carbohidratos o más agua o más gomas o más grasa. Eso es lo barato. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el plano económico? Ahora ya se hizo un ajuste del salario mínimo. Habría que evaluar y ver si ya alguna institución lo hizo, cómo ha mejorado la alimentación del mexicano a través de este pequeño incremento al salario mínimo, ¿sí? Porque esa baja calórica, esos cambios y esos sellos negros, no hay evidencia de que estén funcionando. No hay evidencia de que se haya reducido de forma considerable el problema inicial, que era la diabetes infantil. Entonces, al no haber esas mediciones, ¿cómo saber si realmente está dando resultados ese etiquetado negro? Ok. ¿Sí? Ahora, mi pregunta sería, a ver, entonces, ¿culpa del producto o culpa del consumidor? Porque en esta parte, por ejemplo, tú dices, bueno, sí, se modifica el salario, pero si yo vengo ya de una cultura de alimentación, donde me incluyo mis papitas, mi refresco, y me suben el salario, pues me alcanza para comprar más de lo mismo. O sea, porque no tengo una cultura, ni una educación referente a estos temas de la alimentación. Claro. ¿No? Claro. Y creo que también ahí faltaría entonces que hubiera esta cultura de que nos enseñaran, nos dijeran cómo comer saludable, porque a veces de repente pasa que, y te lo comento porque a veces los maestros en las escuelas, pues
comes lo que hay, ¿no? O sea, claro, lo que puedes, lo que alcanzas, y de repente hasta que entras, por ejemplo, no sé, si vas con algún nutriólogo o algo, empiezas a ver todo lo que te comías y dices, ah, caray, o sea, pues no estaba consumiendo esto que me hacía falta, y entonces se rompe un poquito esta parte, porque yo siento que quizás tu economía puede ser muy buena, pero tienes una muy mala cultura de alimentarte. claro, ¿no? claro. ¿Qué programa crees que sería bueno que se pudiera implementar en esta formación para que pudiéramos aprender a enseñarnos a comer mejor? Claro. Mira, no sé cuántas escuelas cuenten con personal calificado en temas de nutrición, ¿sí? Una cosa es producir alimentos, que eso lo hace un ingeniero generalmente, pero otra cosa es generar la conciencia, que eso lo hacen los doctores en algunos casos y los nutriólogos, ¿sí? ¿Cuántos de los maestros en las escuelas, y me voy a enfocar en el tema escuelas, Sí. están calificados para hablar de nutrición? Porque una cosa es lo que diga un libro de texto, pero no abarcará más de 1 o 2 páginas. Cuando aprender nutrición toma 5 años por lo menos, Claro. ¿sí? ¿Cuántos de esos maestros han tenido algún diplomado, alguna certificación, algún conocimiento un poco más eficiente, más vasto en temas de nutrición? Y no nada más de nutrición infantil, ¿sí? Ahora vámonos a los directivos de esas escuelas, que son los que contratan a esas tienditas para Por lo regular surtir. son madres de familia, a veces de la escuela. ¿Cuántas de las personas que están vendiendo los productos en las escuelas tienen ese conocimiento? Exacto. Porque si vienen con la tendencia de que me guío por una marca y amo a esa marca, y esa marca es una marca de golosinas, y esa marca es la más famosa, no va a ser el conocimiento en nutrición, va a ser un conocimiento en publicidad, ¿sí? Y son 2 temas muy distintos. ¿A quién le corresponde capacitar a ese personal? Pues a todos, a los padres de familia exigirlo, a los maestros buscar esa forma de lograr ese conocimiento, al gobierno capacitar a ese personal. Las tendencias nutrimentales en México sí se basan en la economía. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera acceder a un buen bistec, si no me alcanza para pagarlo, no lo puedo consumir. Sí se basa en la cultura, mi mamá lo hacía, mi abuelo lo hacía, yo lo hago, ¿sí? Entonces, las generaciones han ido evolucionando a comer esto, en más productos empaquetados. ¿Por qué? Porque son más fáciles, están a la mano, no tengo que entrar en una cocina, no conozco o no sé cómo cocinar. Exacto. La naturaleza fue lo más sabio. La naturaleza dijo, a ver, seres humanos, tengo que nutrirlos, son mis hijos. Hizo manzanas, solo hay que morderlas, no hay que hacer nada más. Hizo zanahorias, hizo frutas, hizo verduras, que no tienen gran implicación técnica o de proceso para poder nutrir a las personas. Cualquier niño puede tener acceso a eso mientras esté en sus casas, mientras se genere la conciencia. Igual en las escuelas, es una gran oportunidad para los padres de familia entrar en este nuevo negocio alimentario, ¿sí? Donde se regrese a las bases. No está tan complicado porque todos sabemos que una zanahoria es sana. Por eso nunca vamos a ver publicidad y espectaculares y anuncios televisivos que hablen sobre la zanahoria, ¿sí? Todos sabemos que una manzana es muy buena en sabor, pero además hace bien, es sana, nutre. Tampoco vamos a ver grandes anuncios en los supermercados, grandes fotografías, muchas redes sociales hablando de la manzana, porque todos sabemos que es sano, ¿sí? Cuando algo no es tan bueno, hay que hacerle publicidad.
hay que hacerle marketing. Y a veces creo que también se agarran los productos que son más saludables, por ejemplo la manzana, porque te dicen, este jugo tiene tanto por ciento de jugo de manzana, claro. ¿no? Y todo lo demás azúcar, ¿no? Pero como sabemos que la manzana es saludable, entonces dices, ay, pues está... Lo asociamos. Lo asocias y dices, pues este es buen producto, ¿no? Sí. Porque trae poquito, pero como dices, ¿no? Hacerle publicidad a lo que no es tan saludable, pues Exacto. ahí está, ¿no? ¿Qué sugiero yo? Hacer una dieta diferente. Okay. Y la dieta va a ser de publicidad. Okay. Reducir mi dieta de publicidad. Difícil, complicadísimo. Exacto, y más ahora con las redes y que ya llegas, o sea, la publicidad te llega hasta, parece que la estás pensando y te llega lo que estabas pensando, ¿no? Sí, es un hecho. Nuestros niños ya están adheridos a esa publicidad. Ya no tienen espacios separados de la publicidad y no hay nadie filtrando esa publicidad, ¿sí? Mi maestría es en marketing, ¿sí? Tendría que favorecer el tema de la publicidad, claro. Y no estoy en contra de la publicidad, así como no estoy en contra de los alimentos, ¿sí? Pero sí estoy a favor de reducir esa publicidad en esos niños, porque es tanta la contaminación visual que es muy difícil que ellos sepan diferenciar qué de eso es bueno o malo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, un producto empacado con etiqueta, con monito, es mucho más atractivo. Un producto publicitado en redes es todavía más atractivo. Entonces, la primer dieta tendría que ser de publicidad. De publicidad. Separarnos de lo que tenemos más fácil y a la mano, tantos aparatos eléctricos que nos generan tanta publicidad, ¿sí? Y así nuestros cerebros se vayan limpiando un poco de toda esa contaminación, sobre todo nuestros niños. Exactamente. ¿Sí? Y por ejemplo, Gaby, si tú fueras la encargada de una cooperativa de una escuela, ¿tú qué pondrías en el menú que los niños consumen? ¿Qué pondrías desde tu experiencia? ¿Qué sería más saludable ponerles que siguiera siendo atractivo, que los niños lo buscaran? Porque, como te digo, los maestros que nos ven quizás estén interesados porque, como tú dices, en las escuelas, ¿cuántas personas, maestros capacitados en esos temas? Pues te voy a decir que al menos yo no conozco y si hay, pues ha de ser como contadísimos. ¿Qué pondrías tú si tú fueras la encargada de una cooperativa? ¿Qué pondrías para que los niños consumieran? Mira, creo que es muy sencillo, ¿sí? Y además barato. Okay. Porque todos conocemos estos vasitos de frutas picadas, ¿sí? Mientras haya higiene, no se necesita más para que ese producto valga la pena. Cuando consumimos azúcar, desde las primeras horas del día, se nos elevan los picos de glucosa en sangre, ¿sí? Y cuando son azúcares muy fáciles de digerir, como las fructosas de los refrescos, como la glucosa, esos picos duran muy poquito en la sangre, en el cuerpo, y el cuerpo rápidamente necesita más. En 1 o 2 horas quiero más azúcar, ¿sí? Vuelvo a tomar más refresco, en 1 o 2 horas quiero más azúcar. Es un vicio, voy a usar esa palabra, de la necesidad del cuerpo por cubrir ese consumo de azúcar que le es tan fácil digerir. Al cuerpo dale algo fácil de digerir y no va a querer batallar, ¿sí? Pero si yo consumo desde las primeras horas del día una fibra, y la fibra viene en las frutas o en las verduras, esa fibra se va a hinchar un poco en mi estómago con el agua que yo consuma, a ocupar un espacio y se tarda mucho más tiempo en ser digerida. Al ocupar un espacio, queda saciada mi hambre por más tiempo. Mi cuerpo ya no necesita mandarme esa señal de tengo hambre. Por eso es tan importante comer las frutas y comer las verduras desde las primeras horas del día, en lugar de azúcares simples, en lugar de refrescos,
Si vemos el cuerpo humano, no necesitamos ser grandes científicos en nutrición para darnos cuenta de que está compuesto principalmente en volumen por músculos y por huesos, y por una parte muy grande que se llama estómago. ¿Cómo hacemos músculo? Con proteínas. ¿Cómo hacemos hueso? Con leche, con calcio. ¿Cómo cuidamos este órgano tan grande que es el estómago? ¿Qué es lo que le gusta comer? Fibras. Entonces, solamente por ver el cuerpo humano, sin tener más conocimiento de lo que es la nutrición, vemos que nuestro mayor volumen es músculo, hueso y la necesidad de comer fibra, ¿sí? No tenemos que ir más a detalles de cuántas calorías, de cuántas vitaminas, de cuánto de todo, y medirlo y pesarlo. Va a ser muy difícil llegar a eso. Pero teniendo esos 3 elementos, podemos compensar lo que en mayor cantidad necesita nuestro cuerpo, que a simple vista lo podemos determinar. Okay. ¿Sí? Entonces, metería sí leches. Leches, ajá. Si la economía de esa zona, de esa escuela, no da para pagar leches, yo estoy de acuerdo en los sucedáneos o en los sustitutos o en los productos lácteos o los productos que parecen leche, y las etiquetas lo mencionan. Hay quesos que no son quesos. Hay quesos que dice, este es un producto que se parece. Imitación, queso, ajá. ¿sí? Sí. Pero me iría a sus etiquetas y vería, si tengo un contenido proteico, adelante. Si no puedo pagar el queso como tal, puedo pagar ese producto lácteo con otro nombre, pero que me aporta algo. Si no veo que el aporte sea significativo, no vale ni siquiera la pena consumirlo, ni gastar en eso, porque va a ser una goma sabor A. Lo mismo cualquier otra cosa, ¿sí? Mientras más gomoso esté el producto, pues menos contiene, ¿sí? Si yo veo una mermelada que es muy gomosa, pero no estoy viendo la fruta en esa mermelada, pues es porque ya se la quitaron, ya le pusieron un sabor, ya le pusieron un color. Probablemente la mermelada que sí tenga más fruta vaya a ser más cara, pero me va a generar más beneficios que la que no la tiene, por ejemplo, ¿sí? En una escuela donde hay fuentes de proteínas, nos podemos ir a una muy básica, la avena. La avena tiene todo. Tiene proteína y tiene fibra, tiene ácidos grasos omega y es sumamente barata. Y se cocina, pues todos sabemos que en 3 minutos, ¿no? Solo requieres agua. Es que no me gusta el sabor, la textura. Hay formas de modificar esos sabores, tal vez un poquito de canela, tal vez un poquito de alguna hierbita, alguna esencia, alguna cosa que me sepa mejor. Es el producto más nutritivo que tenemos y el más económico. Y una vez que un niño puede empezar a consumir el producto, se va a sentir tan bien que su propio cuerpo le va a pedir ir a ese camino. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo te dice lo que necesitas, te lo pide. Si tengo sed, el cuerpo me pide agua. Si yo le empiezo a dar fibras y me empiezo a sentir bien, el cuerpo me pide fibras y me empiezan a parecer más atractivas las frutas y me empiezan a parecer más atractivas las ensaladas, porque ya mi cuerpo entiende lo que es bueno para mí, ¿sí? Okay. Pero tengo que empezar poco a poco a acostumbrarlo. Sí, y entonces volvemos otra vez a esta parte de ir formando esa cultura, porque si en la casa no se consumen estos productos, pues obviamente que pues, en la escuela, aunque tú tengas el menú muy saludable, pues no van a ir por él, ¿no? Entonces, y esta parte igual, porque por ejemplo, sales de la escuela y están igual los vendedores que traen ahí la fritura, que traen
y los papás van y les compran, ¿no? Entonces, claro, desde ahí ya no estamos otra vez haciendo y fomentando esa cultura claro, de comer más saludable, ¿no? Claro. Sí es mucha responsabilidad de los padres de familia. No le puedes dejar todo a la escuela o todo al gobierno. Es todos en conjunto. Necesitamos mejores publicidades, tanto de los que exigen la mejor nutrición, porque están exigiendo que se quiten productos, pero no están pidiendo que se aumenten mejores productos. Exactamente, sí. Tenemos que ver la visión de más y no la visión de menos. Ajá, ¿sí? Exacto. Es un cambio de mentalidad interesante. Por ahí tendremos que empezar. Gaby, quiero que vean, aquí les quiero presumir tantito, tenemos unos Monchocos, chocolate y más. Cuéntanos un poquito de cómo surge Monchocos, y qué tan, bueno, es que se ven bien ricos. Monchocos, cuéntanos cómo surge Monchocos, cómo se te ocurre hacerlos, pensando en qué, cómo surge Monchocos. Monchocos es la parte divertida de la carrera. Okay. El chocolate se trabaja muy bonito en las mesas de mármol, se trabaja muy bonito al momento de moldear, lleva mucha técnica, es muy interesante un proceso de moldeo de chocolate. Me gusta desde chiquita, te lo decía, por eso estudié lo que estudié. Okay. Pero el chocolate, yo amo el chocolate en muchos sentidos. Primero porque nace en México. Lamentablemente México lo castiga y le pone etiquetas negras, ¿sí? Yo soy de la idea de que el chocolate se debe de promover mucho más cuando lleva manteca de cacao, cuando es un chocolate real, ¿sí? Sobre todo los oscuros. Los oscuros tienen menor contenido de azúcares. Incluso hay gente que tiene problemas de asimilación de azúcares que puede consumir chocolate, ¿sí? El chocolate, mientras sea chocolate real, ofrece todas las vitaminas que necesitamos, ofrece proteínas, ofrece carbohidratos de buena calidad, grasas de interesante calidad, nos ayuda a la piel y además comer chocolate siempre es divertido, ¿sí? Entonces nace de ese gusto por todos los beneficios que aporta el chocolate. Esta línea de chocolate real no son sucedáneos, ¿sí? He trabajado en proyectos sucedáneos, no estoy en contra de ellos, es un mercado diferente. Ok, perfecto. ¿Sí? Oye, y por ejemplo, ¿qué porcentaje de cacao debería tener un chocolate como para decir, este es bueno? O sea... Claro, los chocolates semiamargos empiezan más o menos entre 53 y 54% de derivados de cacao. Dentro de los derivados está la cocoa, el licor y la manteca de cacao, ¿sí? Los chocolates más amargos generalmente son a partir del 70% de derivados de cacao. Quiere decir 70% derivados, el resto puede ser leche, puede ser azúcares, pueden ser otras cosas. Lo mismo, 50% de derivados de cacao, el resto puede ser también leche, azúcar, otras cosas. Los que pudieran ser más sanos, podría ser los que tengan menos de otras cosas, los de 70% hacia adelante. Son muy fuertes, son ácrimos al paladar. Los más amables al paladar pudieran ser los semiamargos, 54%, pero esto va por gustos. Hay gente que le gusta hasta el 90%, ¿sí? Y los de leche son los que generalmente se usan en el mercado infantil porque traen más leche y azúcar. El hecho de que traigan leche ya es bueno por la carga proteica que aporta a ese niño, ¿sí? Entonces, si alguien quiere ir muy enfocado al consumo de cacao, 70%, yo los animo a probarlo, 50% si les da un poquito más de miedo esos sabores. Ok, perfectísimo. ¿Dónde puede la gente conseguir Monchocos? En la página de Instagram. Ok, entonces en Instagram, ese es el nombre. Busquen Monchocos. Ahí vienen fotografías de cómo se producen, diferentes épocas del año, diferentes sabores, rellenos. Son productos con rellenos más bien de frutas reales, son más bien perecederos, son vidas cortas, precisamente para tener esos sabores reales. ¿Cómo cuánto dura un chocolate? Un chocolate macizo que no tiene nada puede durarte años. ¿Sí? A 1 o 2 años fácilmente. Resguardado del sol, de la temperatura, porque mientras más real sea el chocolate, pues funde a 35 grados. Uy, no, pues con este calor de ahorita, ahora, no, qué barbaridad. Sí. Pero bien conservado, no hay problema.
Ok, perfecto. Entonces ya saben, y ahí mismo pueden contactar, ¿verdad? Ahí, Para lo con que mucho gusten. gusto, al que Perfecto. guste. Entonces ya lo saben, ahí en Monchocos, en Instagram, pueden revisar y ver toda la variedad que tiene de productos. Gaby, de verdad te agradecemos muchísimo todo esto que nos has orientado respecto a los alimentos, las golosinas, todos los aspectos que hablamos, por compartirnos tu experiencia escolar. Te agradecemos muchísimo y pues esperamos que podamos seguir hablando de estos temas, invitarte en una próxima ocasión y seguir hablando. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Y bueno, les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Palabras con CRIE y estén al pendiente de nuestras siguientes emisiones. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima de Palabras con CRIE. Hasta luego. Gracias.